nosotros. Las acciones sucesorales. Bueno, las acciones de reforma del testamento están desde el artículo 1274 al 1278 en el Código Civil. Esta es entendida de dos formas, los cambios y modificaciones que hace el testador y las modificaciones de los herederos legitimados del testador. Es una herramienta legal que tienen los legitimarios que hayan sido defraudados en el testamento. La reforma del testamento se inicia cuando se les entregue a los legitimarios lo que les corresponde cuando el testador les haya dejado en el testamento. Cuando siendo nombrados en el testamento hubiese un menoscabo en lo que realmente les corresponde, puede ser intentada dentro de los 4 años contados desde el día que tuvieron conocimiento de la calidad de legitimario y del testamento. Esta acción es ejercida por los legitimarios, por las personas a quienes se les hubiera transmitido su derecho o el cónyuge sobreviviente. La legítima es la porción de la herencia que por los derechos se debe tener cada legitimario, que estará integrada por todos los bienes y obligaciones que le correspondan. El objeto del testamento, de la reforma, es lo que por ley le corresponde a los legitimarios y los que tienen derecho a reclamar por la acción de reforma. También tenemos la acción de petición de herencia. Bueno, esta acción es la que se le confiere a cada heredero para reclamar los bienes de herencia ocupada por otra persona que también alega el título de heredero. El objeto de esta es declarar que el demandante, es decir, la persona que interpone la acción, es el heredero preferente frente al que posee la herencia, presumiendo ser el verdadero heredero. Su objetivo secundario es que se adjudique y se restituyan los bienes herenciales al verdadero dueño del derecho. Bueno, esta acción solo la pueden ejercer los herederos. Las características es una acción de carácter real, pues recae sobre una cosa. El accionante debe acreditar que en efecto es heredero con mejor derecho. Es universal, pues recae sobre todo el conjunto de bienes que hace parte de la herencia. Es patrimonial, ya que se puede negociar, transferir o renunciar. Los requisitos para esta es probar el derecho a una herencia y la herencia debe estar ocupada por otra persona que también tenga la calidad de heredero. La prescripción de esta solo se puede hacer por la prescripción extintiva, que es cuando la tercera persona se convierte en el legítimo dueño. La acción de indignidad, bueno, es cuando una persona se considera indigna de recibir herencia por razón a su comportamiento respecto a la persona que fallece y de quien por ley es heredero. Por lo tanto, se priva de la herencia. Bueno, los causales para la acción de indignidad es el que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este crimen por obrar o consejo, el que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona, el consanguíneo dentro del sexto grado, inclusive en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata, el que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria, el que dolosamente ha tenido o ocultado un testamento del difunto, el que ha mandado sin justa causa a la persona, el que hubiese sido condenado por sentencia ejecutoria y quien abandonó sin justa causa y no prestó la atención necesaria al causante. Los efectos jurídicos de la indignidad es que esta no produce efectos algunos si no es declarada en un juicio. El perdón de la indignidad. Los casos de indignidad mencionadas en los artículos precedentes no podrán alegarse contra disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que la producen, aun cuando se ofreciere probar que el difunto no tuvo conocimiento de esos hechos del tiempo de testar ni después.
La acción de nulidad testamentaria. Bueno, esta acción es ejercida para obtener la declaración de ineficacia del testamento por la ausencia de los requisitos para su validez. Bueno, tiene dos clases de nulidades, que es la nulidad interna. Esta es la deficiencia de los requisitos de fondo relacionados con la capacidad del testador o vicios del consentimiento, objeto y causas ilícitas. Y tenemos la nulidad externa, que es la omisión de solemnidades generando la nulidad. Para la declaración de la nulidad, esta debe ser declarada por un juez y se puede hacer de dos formas, ya sea por parte del interesado o de oficio. Las causales para anular el testamento es: el testamento es nulo cuando ha sido otorgado por personas no hábiles para atestar. Es nulo cuando ha sido otorgado por dos o más personas, debido a que el testamento es eminentemente personal e individual. Cuando se haya otorgado el testamento por haber intervenido la fuerza, de igual forma se considera nulo el testamento. Por otra parte, referente a la invalidez, el testamento es inválido cuando, tratándose de persona solemne, ya sea abierto o cerrado, se prescinde de cualquiera de las formalidades establecidas en el Código. La acción reivindicatoria. Bueno, es una acción judicial que se le concede a todo propietario para que se le reconozca su título, es decir, para que se le reconozca que él es el dueño de un bien de alguien más. Esta acción permite que el dueño pueda recuperar una propiedad, ya sea bien inmueble o un mueble que está ocupada por otra persona que se le denomina poseedor. Los requisitos para esto es la titularidad del propietario, que es el que la ejerce, la posición injustificada de la cosa por parte del demandado, la identidad de la cosa objeto de la acción, la consecuencia de la acción reivindicatoria. El objeto de la acción reivindicatoria es que se le declara al demandante es dueño de la cosa cuya reivindicación se pide y se le condene al demandado a entregarla con sus frutos y acciones. La prescripción es antes de que cualquier tercera persona adquiera la propiedad por la prescripción adquisitiva. eh, Cuando está en manos de un heredero, se realiza la acción de petición de herencia y no la de reivindicación de dominio. Los bienes susceptibles a esta acción son los bienes corporales, los bienes raíces y los bienes muebles. Las acciones delegatorio, bueno, son las acciones que se le previstan al el legislador a los legatarios para hacer valer los derechos de los herederos. Algunas de estas acciones son la demanda de apertura del proceso de sucesión, la petición de yacencia de la herencia, solicitud de entrega del legado, guarda y oposición de sellos, secuestro provisional, intervención del inventario y el avalúo, obtención de entrega anticipada, adjudicación y obtención del legado, remate de la hijuela, acción real de reivindicación, acción personal para el legado de género. Las acciones del cónyuge, de la porción conyugal. Bueno, es aquella parte del patrimonio de una persona difunda que la ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su subsistencia. Equivale a una legítima rigurosa de un hijo. Los requisitos para esta es la muerte de uno de los cónyuges, supervivencia del otro cónyuge, el cónyuge separado sin cuerpo, sin culpa, el cónyuge separado de bienes. Existen algunas clases de la porción conyugal, que es la complementaria, es cuando el cónyuge sobreviviente tuviere bienes, pero no de tanto valor como la porción conyugal, solo tendrá derecho al complemento. La otra es porción conyugal a favor del cónyuge divorciado, tendrá derecho a menos de que por culpa suya haya dado ocasión al divorcio. Porción conyugal a favor de compañeros permanentes será reconocida en cuanto tenga los 2 años de convivencia que exige la ley. Esta protección también va para las parejas del mismo sexo.
La porción conyugal excesiva, cuando el causante deja al cónyuge donación, herencia o legado. Las acciones del cónyuge en los gananciales. Son aquellos bienes que recibe cada cónyuge luego de liquidación la sociedad conyugal y corresponde a la parte que le toca después de haberse pasado las deudas de la sociedad y las recompensas. Son las utilidades que resultan de la sociedad conyugal luego de pagar todas las deudas o pasivos en cabeza de esta y luego se reparte entre los dos cónyuges en partes iguales a título de gananciales. Cuando se pactan las gananciales en las capitulaciones antes del matrimonio, en el momento del matrimonio o durante el matrimonio por escritura pública. Cuando se piden la liquidación de gananciales por muerte o presunción de muerte de uno de los cónyuges, por nulidad del matrimonio o el divorcio, separación judicial de los cónyuges, separación de bienes por parte de juez o por separación de bienes. La renuncia de los gananciales. Cualquiera de los cónyuges, siempre que sea capaz, podrá renunciar a los gananciales que resulten a la disolución de la sociedad conyugal sin perjuicio de terceros. Las diferencias entre la porción conyugal y las gananciales es que los gananciales son obligatorios y los recibe cada cónyuge después de liquidar la sociedad conyugal. Y la porción conyugal es eventual y depende de las condiciones económicas de quien la recibe. Es un valor adicional a los gananciales que recibe uno de los cónyuges para garantizar la subsistencia y no forma parte de la herencia. El derecho de los acreedores de la herencia, las deudas no mueren, estas son obligatorias, las deudas se deben pagar con los bienes del patrimonio del causante. Cuando se paga un seguro de vida, este asume el pago del saldo adeudado. Cuando las deudas se cancelan, estas se hacen primero y después lo que quede es para los herederos. Cuando la deuda sea mayor a los bienes, los herederos tienen dos opciones, que es repudiar o rechazar la herencia o aceptar la herencia con beneficio de inventario. Las deudas que se pueden pagar a cargo de sucesión son las que estén claras, expresas, exigibles y presten un mérito ejecutivo. Cuando los bienes no alcancen a pagar todas las deudas, el acreedor perderá el valor de la deuda que no pueda pagarse y este no puede seguir el patrimonio de los herederos. Gracias.